Todas y todos contra el acoso escolar. Guía para docentes de educación básica. 2. Prevención. Las actividades de prevención del acoso escolar, aquí propuestas, se enfocan por un lado en aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo de habilidades para aprender a vivir con las y los demás, y por otro lado, en aspectos relacionados con la organización del plantel educativo. Medidas de convivencia escolar. Para este ámbito se sugieren cambios y ajustes en las prácticas pedagógicas y de gestión, para que se cuente con mecanismos, espacios, climas escolares y formas de convivencia que eviten, en la medida de lo posible, el surgimiento del acoso escolar. Se propone trabajar en 4 aspectos, sustentando en la cultura de paz, resolución pacífica de conflictos, desarrollo de habilidades socioemocionales, clima escolar inclusivo y gestión escolar democrática. Con estos elementos se espera que los centros escolares generen un ambiente propicio para que los educandos se involucren con su nuevo estilo de disciplina, en el que serán constructores de reglas más justas, respetuosas y responsables para todas y todos, por las que no las percibirán como algo ajeno e impuesto desde la autoridad. Lo anterior no significa la pérdida del control de la disciplina por parte de las autoridades escolares y docentes, sino tener una visión de esta donde siempre esté presente el respeto de la dignidad y los derechos de todas, de todos como principios éticos fundamentales. ¿Se pueden resolver pacíficamente los conflictos? En el plantel educativo, al igual que en otros espacios de convivencia, se presentan conflictos como parte de la interacción cotidiana. Cuando los conflictos no se resuelven o se abordan de manera violenta, se afectan las relaciones interpersonales y se propicia el acoso escolar, además de que se complica el cumplimiento de la labor docente y se genera un ambiente desfavorable para el aprendizaje. El proceso de construir una cultura de paz implica el reto de abordar los conflictos como situaciones de aprendizaje, donde convergen objetivos, necesidades e intereses distintos que se perciben incompatibles o contrapuestos, pero que tienen que coincidir en algún punto para lograr una solución o una transformación del conflicto hacia direcciones más constructivas para las partes. Acciones para la resolución pacífica de conflictos. Involucrar a la comunidad escolar, en especial a las alumnas y a los alumnos, en el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de estrategias para la resolución de conflictos. Utilizar los conflictos como situaciones de aprendizaje al permitir en su resolución el desarrollo de habilidades socioemocionales, el respeto a los derechos humanos, la formación y prácticas de valores para la paz. Reconocer la responsabilidad del personal docente, directivo, de apoyo, asistencia a la educación, asesor técnico pedagógico, ATP, y otras figuras educativas de intervenir inmediatamente ante la manifestación de un conflicto para evitar que se profundice y se genere una agresión verbal, física o ambas. ¿Desarrollo de habilidades socioemocionales? ¿Para qué? Las habilidades socioemocionales están relacionadas con el reconocimiento, manejo y expresión de manera adecuada de las emociones, lo que implica desarrollar capacidades de niños, niñas y adolescentes para identificar lo que sienten, así como para expresarlo de manera asertiva, regular la impulsividad para actuar en pro de ellos mismos sin dejar de considerar a los otros, desarrollar la tolerancia a la frustración, fomentar la empatía, comprender el impacto que la expresión emocional y el comportamiento puede tener en uno mismo y en los demás, así como la capacidad para reconocer y respetar las emociones de todos. Al ubicarse dentro del contexto educativo, estas conductas se traducen en una actitud colaborativa, mayor motivación para el aprendizaje que contribuye a la mejora del rendimiento académico y de las relaciones entre los integrantes de la comunidad escolar, las cuales se hacen más armónicas, pacíficas e inclusivas. Debido a lo anterior, es de gran importancia que en los planteles educativos se promueva el desarrollo de habilidades socioemocionales como un factor que contribuye a la prevención del acoso escolar. Acciones para el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños, niñas y adolescentes. Implementar las actividades para que las y los estudiantes se conozcan, acepten lo que son y trabajen en lo que pueden mejorar. Conducirá a actitudes de respeto y cuidado de sí mismos y de los demás. Desarrollar habilidades en niños, niñas y adolescentes para identificar lo que sienten, así como para expresarlo de manera asertiva, regular la impulsividad, desarrollar la tolerancia a la frustración y la resiliencia
fomentar la empatía, así como la capacidad para reconocer y respetar las emociones de todas y todos. Desarrollar habilidades en niños, niñas y adolescentes para establecer relaciones interpersonales de manera pacífica e inclusiva, mediante el respeto propio y hacia los demás, el reconocimiento y el aprecio de la diversidad, el rechazo a la discriminación, el trabajo colaborativo, entre otras actitudes positivas. Implementar actividades para que los educandos comprendan y hagan suyo los acuerdos de convivencia en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. Fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes por igual en la realización de tareas domésticas, en la elaboración de acuerdos familiares y en la valoración de todos los integrantes de la familia, sin importar su género ni edad. Climas escolares desfavorables o nutritivos. Para la construcción de una cultura de paz en los planteles educativos, es indispensable configurar el espacio escolar como un lugar en el que se aprende colaborativamente a convivir con las diferencias y semejanzas de cada integrante, a respetar las normas de manera reflexiva y a formar parte de un grupo de referencia. Se trata de un espacio que genere la sensación de seguridad básica, en donde niñas, niños, adolescentes se sientan valorados, reconocidos y le encuentren sentido a lo que aprenden, al ser consideradas sus características y necesidades en lugar de sentirse excluidos, invisibilizados, rechazados, estigmatizados o fracasados. Según Milik Neva y Aaron María, 2017, en su libro Clínica Social Escolar, ¿un espacio tóxico o un espacio nutritivo? Los climas tóxicos, que aquí llamaremos climas desfavorables al aprendizaje, se centran en el déficit y en los problemas de los estudiantes, lo que genera que su autoestima se debilite. Los climas desfavorables al aprendizaje están justificados en los modelos autoritarios de disciplina. En ello se caracteriza a la actividad educativa como una actividad de corrección. Se focaliza en los errores y en el déficit de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, un clima escolar nutritivo es aquel en donde los profesores son sensibles a las necesidades de los estudiantes y se centran en sus fortalezas más que en sus debilidades. Es decir, se valora y respeta la dignidad, se le incluye y valora sus diferencias, se les escucha y se les permite opinar y participar en asuntos relacionados con las decisiones del plantel educativo. Es indudable que las manifestaciones de violencia en los planteles educativos mantienen una correlación muy cercana con la gestión de la disciplina en cada institución escolar. Cuanto más rígida, más violencia se genera. A pesar que mucha de la violencia escolar se genera por factores externos al ámbito escolar, también es cierto que una parte importante es favorecida por acciones u omisiones del personal del plantel educativo, por un clima desfavorable al aprendizaje que pudiera existir. Acciones para desarrollar un clima escolar inclusivo en los centros escolares. Identificar y apoyar a las y los estudiantes que presentan rezago académico o que enfrentan situaciones de riesgo social. Visibilizar y erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia basada en prejuicios. Valorar y atender la diversidad de género, cultura, religión, lengua, barreras para el aprendizaje y la participación, PAP, condiciones y ritmos para el aprendizaje, garantizar la participación e igualdad de derechos de niñas, niños y adolescentes, implementar actividades que promuevan el sentido de pertenencia al grupo, al plantel educativo, la comunidad, la nación y el mundo, fomentar el trabajo colaborativo, aprender a trabajar y compartir con otros, valorar y respetar la dignidad de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es la gestión escolar democrática? Para la implementación de una gestión escolar democrática, se tiene que partir del reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, son actores sociales capaces de expresar sus opiniones, decisiones y de asumir compromisos y responsabilidades, así como de contribuir a transformar su realidad, de tal manera que este tipo de gestión demanda valorar sus opiniones y propuestas en los asuntos que les afectan y tomar decisiones conjuntas con ellas y ellos. En este sentido, niñas, niños y adolescentes ponen en práctica los valores de la democracia, aprendiendo en el transcurso la importancia y el papel que juegan los derechos humanos en su vida,
a través de responsabilidades sociales, con la finalidad de que las y los alumnos exijan la garantía y el respeto de estos para ejercerlos con libertad. Algunos ejemplos de estas prácticas son construir y actualizar reglamentos o acuerdos de convivencia con la participación de todo el alumnado, realizar consultas para tomar decisiones colectivas acerca de la vida escolar, crear y promover un ambiente de confianza, respeto, prevención y atención de conductas de riesgo, entre otras. Estas prácticas se pueden llevar a cabo apoyándose en las asambleas escolares y en los proyectos escolares. Acciones para implementar una gestión escolar democrática e impulsar la participación infantil y adolescente. Orientar el contenido de normas y reglamentos en función de principios éticos, enfoque de derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, construidos de manera participativa, aplicados de forma consistente y justa. Crear instancias que representación de los distintos sectores del plantel educativo a través de mecanismos participativos y equitativos. Implementar mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en donde se les escuche y se les permita opinar y decidir sobre asuntos relevantes en la dinámica escolar. Impulsar la realización de asambleas estudiantiles. Buscar la participación de las y los estudiantes en proyectos de acción social comunitaria. Involucrar a las madres, padres o tutores en decisiones orientadas a la mejora del plantel educativo. Medidas de organización del plantel educativo. Junto a las medidas propuestas para mejorar la convivencia escolar, se presentan aquí algunas medidas preventivas que pueden organizar los centros escolares, apoyándose en las supervisiones y en las autoridades educativas estatales. Las medidas propuestas se enfocan en acciones de difusión e información formativas de gestión escolar y medidas específicas contra el ciberacoso. Acciones para implementar una gestión escolar democrática e impulsar la participación infantil y adolescente. Difundir ante la comunidad escolar el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, así como de otra normativa aplicable. Organizar campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad escolar sobre temas vinculados al acoso escolar. Promover proyectos educativos. Elaboración de carteles, infografías, actividades culturales, exposiciones, ceremonias, etc., que versen sobre la temática y promuevan la participación de los educandos, las familias y la comunidad. Acciones de formación sobre la problemática de acoso escolar. Asistir a cursos en temas vinculados al acoso escolar por parte de directivos, docentes, personal de apoyo, asistencia a la educación, ATP y otras figuras educativas del plantel educativo. Implementar talleres para madres, padres o tutores de niños, niñas y adolescentes en temas vinculados al acoso escolar. Acciones de gestión escolar. Incluir en sus planes de trabajo correspondientes mecanismos y medidas que mejoren la convivencia escolar y promuevan un ambiente libre de violencia como parte de los planes escolares de mejora continua de inicio de ciclo escolar. Realizar alianzas o convenios de colaboración con instituciones públicas, académicas, de la sociedad civil o medios de comunicación con la finalidad de reforzar las estrategias para prevenir el acoso escolar. Gestionar por medio de la vinculación institucional programas sociales para aquellas alumnas o alumnos que presentan rezago académico o que enfrentan situaciones de riesgo social. Acciones contra el ciberacoso. Las mayores controversias en torno a la presencia de celulares y el uso de redes sociales en los espacios educativos se centra en prohibirlos de manera determinante. Sin embargo, restringir el uso de estos dispositivos por temor a los riesgos que podrían implicar limita el desarrollo de habilidades para su manejo y oportunidades futuras. Hoy en día, los espacios digitales están presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde hablar con familiares, conocer gente, aprender cosas nuevas, postularse para un nuevo empleo, viajar e investigar. Aunque esto pueda parecer una obviedad, su consideración nos invita a pensar en cómo está configurado este espacio en el que se presentan problemáticas como el ciberacoso. Para que niñas, niños y adolescentes comprendan la importancia del uso responsable de la tecnología, se requieren espacios formativos de diálogo para concientizar sobre el contenido compartido en la red y orientar la empatía para reconocer qué acciones y actitudes ocasionan daño y violencia la privacidad y violentan la privacidad de las y los demás.
Enseguida se alistan algunas acciones concretas para prevenir el ciberacoso. Incluir en la alfabetización digital recomendaciones para su uso responsable y seguro de las plataformas digitales desde edad temprana. Hablar con niñas, niños y adolescentes sobre las ventajas y los riesgos de la tecnología. Informarles, formarles, sensibilizarles. Formar a las y los docentes para que ayuden a las y los más pequeños, sobre todo en cómo afrontan los riesgos y salir de situaciones incómodas o no meterse en ellas. Seleccionar temas y contenidos a desarrollar con los educandos, como los siguientes. ¿Puede haber algún comportamiento delictivo detrás de ciertas conductas en los medios digitales? La intimidad y el anonimato en la red. ¿Qué es? ¿Y cómo la concebimos y ejercemos? ¿Por qué hacemos en Internet cosas que no haríamos nunca en la vida real? Privacidad y datos personales. Ciberacoso, definición, formas y consecuencias. Redes sociales, uso adecuado y errores más frecuentes. Diseñar un programa de sesiones de trabajo y sensibilización con madres, padres o tutores con el objetivo de alimentar la información y el desarrollo de habilidades en estos contenidos, así como considerar la importancia de supervisar a sus hijas e hijos. Involucrar a madres, padres, tutores en las acciones de alfabetización digital, medidas de prevención y formación de las niñas, niños y adolescentes en temas del uso de plataformas virtuales.